Hace 8 días empezamos a mirar algunas cosas en el Salmo 119 que nos mostraban maravillas de la palabra de Dios. También estuvimos hablando de, lo, de la actitud que tenía el escritor de este salmo, que probablemente era Esdras, con la palabra de Dios. Pero el tema da para mucho más. Podríamos estar unas 3 sesiones hablando de esto. Me gustaría solamente hacer esta sesión y luego dejarnos como tarea seguir investigando allí en el Salmo 119. Una cosa que yo hice y me ayudó mucho fue en el Salmo 119 subrayar cada palabra que se refería a la escritura, que se refería a la palabra de Dios. Y eso me ayudó a ver que casi todos los versículos hablan de alguna forma acerca de la palabra de Dios. Hoy veremos algunas de estas cosas. Hace 8 días mi esposa me hizo caer en cuenta que no expliqué lo que era un acróstico. Y aquí hay un acróstico. Aquí dice el bachiller. A la izquierda dice la palabra el bachiller y en cada renglón hay un verso. Esto lo hacíamos mucho antes cuando no teníamos celular, no teníamos móvil, no había tanta tecnología. Hacíamos más de este tipo de cosas, llenábamos cuadernos con estas cosas. Esto es un acróstico, es como un arreglo poético donde a la izquierda se puede leer una palabra. Eso es un acróstico como nosotros lo concebimos en castellano. En hebreo, la manera como está organizado el Salmo 119 se llama también acróstico, aunque lo que hay no es una palabra, sino la misma letra en un grupo de versículos. El primer grupo de versículos empieza por la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, que es nuestra A. El segundo grupo empieza por B, nuestra B, que para ellos es Bet, y así sucesivamente las 22 letras del alfabeto. Entonces es una maravilla como arte literario. Es muy poco se ve de eso. Pero el Señor guió al autor del Salmo 119 a organizar lo que él iba a decir acerca de las escrituras de esta forma. Y claro, esto no solamente es bello como poema, sino también es bello en la forma como está siendo presentado. Esto me anima porque al principio de mi vida cristiana yo pensaba que esas expresiones artísticas eran como superficiales y que yo como creyente debería ocuparme más de cosas más profundas y no tanto del arte, de cómo se presentaron las cosas. Pero al ver esto, al ver cómo está arreglado el libro de Proverbios, me doy cuenta que para Dios el arte también es importante. Y por eso, si alguno de nosotros tiene dotes artísticas para la poesía, para la canción, para el dibujo, el Señor nos dio a cada uno esas capacidades especiales y la primera persona para quien debemos usar ese arte es para el Señor. Eso hizo David. Y por eso leímos esta mañana lo que nuestro hermano nos dio a leer en 2 Crónicas 29, una composición maravillosa acerca del gran Dios. David era poeta y músico y casi no cantó otra cosa que al Señor.
Muy buen ejemplo. Lo que la palabra de Dios es, esto es lo que vimos hace una semana, es verdad, plena verdad, confiable verdad, y nos hace libres. Es perfecta, la ley de Dios es perfecta, podemos confiar en ella, lo era hace, el último libro se escribió hace 1900 años, pues era perfecto en ese momento y sigue siendo perfecto hoy. Y lo mismo todo el resto de la escritura. Es eterna. Nosotros morimos, el cielo y la tierra pasarán, toda esa gloria del Palacio de Versalles, toda la gloria que mostraron en el palacio de la reina de Inglaterra que murió, todo eso será quemado y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero la palabra de Dios seguirá estando. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Y también la palabra de Dios es la expresión de Dios. Dios ha querido comunicarse con nosotros, no se queda callado. La manera de callarlo a Él es cerrando este libro y no abriendo. Lamentablemente eso pasa a veces en nuestra vida. Pero Él quiere comunicarse. Él nos ha mandado una carta de amor. Ya sé que es un poco larga, pero es que un Dios tan grande, ¿cómo puede comunicarse con criaturas tan limitadas como nosotros? Se necesitan muchas palabras, y eso hizo Él con mucho gusto. Ahí encontré 8 expresiones, puede ser que ustedes encuentren más. Encontré 8 maneras como Dios llama su palabra en el Salmo 119. Hay varios en los primeros versículos, entonces vamos a leerlos. Salmo 119. Versículo 1. ¿Nos pueden leer? Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Gracias, también. Dichosos o felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Una de las maneras como Dios llama a su palabra en este salmo es la ley. ¿Y qué es una ley? Es muy importante una ley. Cuando Colombia se independizó de España, había un hombre que se llamaba, un colombiano que se llamaba Francisco de Paula Santander. Y él dijo, las armas nos han dado la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Y es la pura verdad. La ley es necesaria y todo país la tiene. Es una serie de normas que sirven para regir un país. Y eso da libertad, da seguridad, elimina la posibilidad de que cada uno haga lo que quiere. Todos nos ponemos de acuerdo, en el caso de un país, formulamos una ley o una constitución y ya sabemos por dónde movernos. Si no hay una constitución, cada uno hace su propia ley y hace lo que quiere. Y no hay orden. La ley da orden. Y Dios en su palabra nos ha dado su ley.
sus normas de vida. Y el versículo que ha leído nuestro hermano dice que los que siguen la ley de Dios son bienaventurados, dichosos. Uno de los secretos de la felicidad es seguir la ley de Dios, dice aquí. Una persona que sigue la ley de Dios es perfecto de camino. A veces cae, pero es cuando transgrede alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Mientras se mantenga en obediencia, entonces es feliz por una parte y por otra parte hace su camino es perfecto, su camino es como debe ser. Entonces, una palabra que el Señor usa para su ley es el conjunto de normas que nos rigen. Pues en España hay una ley, también hay profesionales que se dedican a la ley, estudian 5 años para ser licenciados en Derecho. Es una cosa importante. La ley es una cosa importante. Pero la de España fue un acuerdo entre muchos y poco a poco, a través del tiempo, se fue formando lo que ahora tenemos como ley. Y así cada país. Pero la diferencia de la palabra de Dios es que es toda dada por Dios, toda ideada por Dios. No es un grupo de personas que se puso de acuerdo. Dios dio su ley. Dios es idea, es palabra de Dios, inspiración de Dios, su ley. El versículo 5, hermanos, si nos pueden leer el versículo 5. Salmo 119, 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Gracias, hermano. Sí, estatutos es una palabra en plural que nos hace ver la aplicación de la ley. Es como cosa por cosa se va diciendo más exactamente lo que significa y cómo debe regirnos. El Señor nos dejó en su palabra los 10 mandamientos que no han pasado. Pero desglosando esos mandamientos hay otros 603, me parece que son. Y todos dependen de esos 10 mismos, de esos mismos 10. Es como estatutos que vienen de la ley central, que son los 10 mandamientos. Pero la Biblia está llena de los estatutos de Dios. En el versículo 2, hermano Luis Carlos, si nos puede, por favor, leer. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le usan. Gracias, hermano. Esta es otra manera de llamar la palabra de Dios, porque la Biblia está llena de testimonios de Dios. Está expresado lo que Él hizo, lo que Él es. Inclusive en su palabra tenemos testimonio de lo que no podemos ver, el cielo, y cómo vivía Dios antes de crear el mundo. Y también Dios nos revela cómo será el futuro, lo que habrá en la eternidad. En la Biblia también hay muchos testimonios de Dios, muestras muy bien descritas de lo que Dios ha hecho. Entonces, para conocer a Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahí hay muchos testimonios de cómo es Él. El versículo 3, hermano Carlos, si me puede leer. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Gracias, hermano. En la palabra de Dios también encontramos los caminos de Dios. Encontramos cómo Él piensa y cómo Él camina.
¿Cuál es su camino? Por ejemplo, encontramos el camino del Señor Jesús, desde la eternidad al pesebre, a Nazaret, a la cruz, a la sepultura, la resurrección, la ascensión y la gloria que ahora tiene, luego su venida por nosotros, su segunda venida en gloria y dónde estará Él por la eternidad. Ese es el camino de Él. Y ese camino nos lo dejó Él en su palabra, sus caminos. Y Isaías dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Siempre. Sus caminos son más altos, son más inteligentes, más sabios, tienen en cuenta muchas más cosas que nuestros caminos. Por eso es dichoso el que sigue lo que el Señor ha dicho en su palabra, los que siguen sus caminos. Además, lo que leyó nuestro hermano, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El camino a la santidad, a la santificación, al camino a la perfección es a través de la palabra. Bueno, los caminos de Dios también se puede entender como los métodos de Dios, que también son importantes. Versículo 6. Hermano Lubín, por favor. Entonces no sería yo avergonzado cuando cumpliese todos tus mandamientos. Ajá. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La ley tiene esta otra, la palabra de Dios tiene esta otra manera de presentarse, con mandamientos de Dios. Hay mandamientos en el Antiguo Testamento y hay mandamientos en el Nuevo Testamento. No es lo mismo. El Señor Jesús, cuando vino, estableció y cumplió tantas cosas que había en la ley, que después nos dejó, digamos así, nuevos mandamientos, sin alterar, sin abolir los antiguos, pero sí guiándonos para que pudiéramos ver cómo debemos vivir los creyentes del Nuevo Testamento, e inclusive qué nos enseña el Antiguo Testamento para nuestra vida. Mandamientos. Dios manda cosas. ¿Y qué pasa con el que atiende sus mandamientos? No es avergonzado. Otra manera como Dios llama su palabra en el Salmo 119 es juicio, el versículo 13. Hermano Domingo, por favor. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Es la manera como Dios juzga las cosas, su opinión, pero su opinión no la podemos poner al lado de la nuestra, como nuestras opiniones, como una opinión más. Su opinión es la que define las cosas. Y en la eternidad, lo que Él juzgará según lo que ha dicho. Sus juicios están allí. Aparte de que también se han manifestado en justicia a través de la historia. Todo eso encontramos en la Escritura. Versículo 9. Hermano Josué, si nos puede hacer el favor. ¿Con qué limpiará un poco en tu camino? Con guardar tu palabra. Gracias. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es verdad que el joven está más propenso quizás a desviarse, a mirar otras cosas, pero no son los únicos. Todos los que tenemos más edad, ya no somos tan jóvenes, somos jóvenes pero no tanto,
también necesitamos lo mismo. Para limpiar nuestro camino necesitamos lo mismo. ¿Cómo limpiamos nuestro camino? Guardando su palabra. Es decir, si su palabra tiene un lugar muy importante para mí y yo la guardo, veré que eso me libra de muchas cosas. Entonces, sí es verdad que eso limpia el camino del joven y del adulto y del anciano, hermanos y hermanas, y sobre todo si hemos tomado la decisión de guardar su palabra. Venga lo que venga. Y aquí también tenemos otra expresión para la escritura y es la palabra de Dios. Y la otra palabra que encontré está en el versículo 11, hermano Josué, si nos hace el favor. Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tus dichos, lo que tú dices. Y a mí me parece que también tiene la idea de lo que es un dicho popular, que son frases ya hechas, que solo se repiten de una persona a la otra, pero que tienen mucho sentido. ¿Cierto? Como a caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, lo transmitimos igual de persona a persona, es un dicho, pero hay mucha sabiduría ahí metida, ahí incluida. Y las palabras de Dios tienen esa particularidad también. Cada una dice mucho. Cada palabra dice mucho. Cada frase dice mucho. Y por eso es que cierto hermano que leyó durante su vida 200 veces la escritura, toda la Biblia, el hermano George Müller, él siempre encontraba algo nuevo que aprender cuando volvía a pasar por el mismo sitio. La palabra de Dios es como un océano, muy extenso y muy profundo. Y uno puede nadar en la superficie y entonces, cuando lee la primera vez toda la Biblia, ha nadado por la superficie. Pero cuando la lee la segunda vez, profundiza un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y así. Y cuando nos reunimos, estudiamos la escritura, profundizamos un poco más y nos damos cuenta que no tocamos fondo. Y puede ser que ahora nos hemos dedicado al Salmo 119 en 2 sesiones, y puede ser que venga el hermano Cyril de Francia y nos hable sobre el Salmo 119 y no repita nada. Así es la escritura de rico. Y la invitación que tenemos todos es a empezar con la superficie y a seguir ahondando, porque ahí no la podremos agotar con toda nuestra vida estudiándola. Y sigue siendo cierto lo que dice aquí, que si guardamos sus dichos, los aprendemos de memoria, no pecamos contra él. Por supuesto que nos pasa que caemos, pero ¿cuándo caemos? Cuando nos apartamos de sus dichos, no cuando nos guardamos. Eso nos dijo el salmista y tiene toda la razón. Entonces, para describir la grandeza de la palabra de Dios, una sola palabra no era suficiente. La palabra de Dios que nosotros tenemos y leemos es todo eso. Espero que el Señor nos ayude a aprovechar todo esa riqueza que hay. Ahora vamos a mirar en este mismo salmo actitudes del salmista frente a la escritura. Hace 8 días vimos algunas, y fue su apego, su amor por la palabra, la delicia que encontraba en ella, el gozo que encontraba en ella y el anhelo por saber más y que Dios le enseñara.
Y esto nos acordó inmediatamente del Señor Jesús, que vivía esto en plenitud respecto a las palabras de Dios. Pues estos versículos los leímos hace 8 días y expresan estas palabras que están allí. Amor por la palabra, gozo por la palabra, delicia y el anhelo por conocerla más, por vivir, por aprender más de esta escritura. Entonces no vamos a buscar estos versículos, pero sí este anhelo por comprenderla mejor para guardarla. Versículos 18 y 33. Camilo, ¿me podrías hacer el favor? 18 y 33. Enséñame con Jehová el camino de guardarle hasta el fin. Ajá. Entonces, por una parte, le pide al Señor que lo capacite para entender las profundidades de su escritura. ¿Cómo le llegará al Padre esa oración? Si uno de nosotros le dice eso, Padre, yo quiero conocer mejor tu palabra, abre mis ojos, que no lo veo todo. Yo creo que le encanta una oración así. Y versículo 33 no solo quiere aprender para tener un diploma, sino para guardar hasta el fin la palabra de Dios. Enséñame tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ese es el propósito que él tiene con la escritura. Versículos 161 y 44. Sebastián, si nos puedes hacer el favor. Salmo 119, 161 y 44. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Humildad, reverencia y obediencia a la escritura. No solo la amaba, la quería escuchar, sino que para él era altamente importante. Iba a hacer algo y tal vez decía, yo opino esto, pero ¿qué dice la escritura? Y al elegía la escritura, porque era lo que él quería guardar, quería agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera habló el Señor Jesús siempre de la escritura. Él tenía el Antiguo Testamento. Y la manera como él se refería a la escritura era con toda devoción, con todo respeto, con toda reverencia, con toda humildad, como la última palabra. Después de lo que Dios dijo, ya no había más. Siempre era así. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Esa actitud de reverencia frente a lo que Dios dice. Ahora viene algo muy interesante porque es una lucha que todos tenemos. Versículos 97, 147 y 148. ¿Nos colaboras, Xavi? Salmo 119, versículo 97, 147 y 148. Identifiqué ahora la esperé identificaron mis ojos la vigilia de la noche, la habilidad y la verdad. Impresionante.
de día y de noche. Tenía enfrente de él la escritura. Era su prioridad en todo tiempo. Una vez escuché a un hermano decirle a otro, ese hermano, estaban hablando de otro, ese hermano nunca tiene tiempo para nada. No tiene tiempo, está siempre muy ocupado. Y el otro hermano, un poco mayor, una persona, un creyente de tiempos, conoce bien la escritura, dijo, no es cuestión de que no tiene tiempo. Tiene el mismo tiempo que una persona desocupada. Es cuestión de prioridades, porque tu tiempo lo inviertes en algo. Lo que para ti es importante, eso lo pones primero. Y a eso le dedicas tiempo y atención. Y me dejó pensando la pura verdad. Entonces, ¿en qué prioridad puso Esdras, que fue el autor del Salmo 119, la lectura y el estudio de la escritura? Si para él la prioridad era la palabra de Dios, entonces encontraba tiempo. Tal vez no encontraba tiempo para otras cosas que le gustaría hacer, pero sí para lo más importante, lo que para él era una prioridad. Veamos lo que dice. Ya leímos. Sí. Él se anticipó al alba, es decir, madrugó, y ahí escuchó la palabra. Se anticipó también a las vigilias de la noche, entonces, antes de anochecer, también dedicó tiempo a la palabra. Y en el versículo 97 dice que todo el día es ella mi meditación. Es una lucha. Pero yo noto que entre más contacto tenemos con la escritura, tanto más la memorizamos, tanto más escuchamos de ella, tanto más contacto tenemos con ella, tanto más hablamos de ella, tanto más la evocamos. Es lo primero que nos viene al pensamiento, ¿cierto? Tal como sucede con muchos jóvenes. A mí me sucedía, yo era hincha, en Colombia se dice hincha, aquí se dice fan de Millonarios, y hubo especialmente un año que seguí cada partido, cada personaje, cada cosa de ese equipo. Y entonces si a mí me preguntaban algo, yo contestaba con alguna cosa de Millonarios o de alguno de los jugadores de Millonarios. De eso estaba yo lleno y de eso hablaba. Tendríamos que llegar nosotros a que eso no suceda, pero con la palabra de Dios. De tal manera que casi respiremos versículos. Que ya sabe que les va a tratar, que el Señor va a escuchar algo. Y sobre todo va a escuchar escritura. Si nuestro tiempo tiene como prioridad la palabra de Dios, entonces iremos llenándonos más de ella y nos guardará de pecar, como hemos leído. Versículo 78. Hermano, ¿los pueden ver? Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Gracias, hermano. Esto nos pasa. Tenemos alrededor de nosotros soberbios. O, como dice en otro versículo que leímos, príncipes me han perseguido sin causa, como hicieron con el Señor. Pero él podría haberse puesto a pensar en lo malos que eran sus verdugos, en las mentiras tan malas que habían hecho
que habían fabricado contra él. Él podía llenar sus pensamientos con todos los malos que eran los soberbios, los mentirosos, los calumniadores, los importantes que habían usado su puesto de príncipe para condenarlo injustamente. Pero el Salmo 119 nos revela, y primera Pedro 2 también, que el Señor no se fijaba, no dejaba sus pensamientos ahí en lo que estaba pasando, ni en las expresiones que los malos le estaban diciendo, sino en la palabra y en Dios. Estaba como recordando la palabra de Dios y orando, mientras ellos hacían todo lo que hicieron. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando alguien nos calumnia, cuando dice una mentira de nosotros, cuando nos persiguen? Sí, es natural sentir, reaccionar, pero recordemos lo que hizo el Señor Jesús, meditar en los testimonios. No importa que haya soberbios a mi alrededor, que me calumnien sin causa, dice el versículo 78, yo meditaré en tus mandamientos. Si yo leo con frecuencia la Escritura, cuando no la tengo a mano, de repente viene un versículo que he leído y sigo pensándole. Eso es meditar en la Escritura y eso es una manera muy buena de aprovechar el tiempo. Y además, el Señor usa la meditación, yo lo he notado, para traer delante de nosotros por su Espíritu nuevas verdades. En el mismo versículo que yo hasta ahora no había entendido así. La meditación es muy importante. Y aquí cuando hay problemas, hay calumnias, hay soberbios a mi alrededor, la meditación en la palabra, el recordar versículos y rumiarlos, pensar en ellos, nos ayuda enormemente para no concentrarnos en todo el mal que nos están haciendo. Es una fuente de meditación. También es una fuente de pureza y de limpieza. Versículos 3 y 9. ¿Te animas, Ivana, a ayudarnos con la lectura? Salmo 119, 3 y 9. Gracias, muchas gracias. Entonces, una fuente de pureza, de una pureza de vida, de la pureza de la vida, es guardar la palabra, guardar sus estatutos. ¿Y cómo se limpia el camino? Guardando su palabra. Y como ya dijimos, eso no es válido solo para jóvenes, es válido también para todas las edades y también para los dos sexos. Si alguien quiere caminar en pureza y en limpieza, este es el secreto. Versículo 24. ¿Te animas, Jonathan? Gracias. Es decir, Dios me aconseja por medio de su palabra. Me muestra el camino y me da a elegir. Me dice, si sigues este camino, encontrarás vida, encontrarás realización, sabiduría. Si sigues este otro camino, el fin es muerte, el fin es tormento para el corazón, el fin es mal. ¿Qué eliges? Y lo que dice el salmista es, tus testimonios son mi delicia y mis consejeros, mis delicias y mis consejeros, me aconsejan. Y yo me someto a tus consejos.
Versículos 71 y 176. Hermano Luis Carlos, si nos puede hacer el favor. 71 y 176. Bueno es haber sido humillado para que aprendan sus estatutos. Y 76. yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, es normal, puede pasar que nos descarguemos. Ahí. Pero la palabra de Dios nos corrige y es necesario estar sujetos a sus correcciones. Y si nos dejamos corregir por la palabra, pues entonces volvemos al camino de la vida, al camino correcto que el Señor quiere para nosotros. Sumisión a su corrección, porque también nos corrige la palabra. Y finalmente, esto lo hemos visto un poquito ya, pero podemos leer estos 3 versículos y con esto terminar. Versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas mis mandamientos fueron mi delicia. Y 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuando llegan momentos oscuros, persecución, calumnia, mentiras contra nosotros, se ve cómo estamos en cuanto a la palabra de Dios. Cuando fracasamos, entonces es bueno tomar lección y decir, entonces necesito dedicarme más a la palabra, estudiarla más para aprender más y no volver a sucumbir cuando se vuelva a presentar un momento oscuro como este. Como hemos visto, ese fue el ejemplo del Señor Jesús aún cuando estaba en el pretorio, acusado, y cuando estaba colgado en la cruz. La palabra de Dios tenía el más alto valor para él. Y entonces hasta el final estuvo persistiendo en la palabra, en cumplir la voluntad de Dios hasta en los momentos más oscuros. Y ese es el camino que él nos dejó. Que el Señor nos ayude. Todavía no hemos agotado el Salmo 119. Vamos a dejar por el momento aquí, pero les invito a seguir escudriñando porque es una fuente de riquezas. Hermano Rubín, ¿nos podría dirigir una oración aquí? Sí, bendito Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por todas las palabras que tú nos das. Y gracias, Señor, por cada vez enseñarnos más de tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, y te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, Señor, siempre en todo y que podamos estar siempre, Señor, escudriñando, Señor, y buscando tu palabra para poder, Señor, crecer cada vez más en ti y aprender más de todo lo que tú nos das cada día, Señor. Te damos muchas gracias, Padre amado, y te pedimos que ahora cada uno al dirigirnos a nuestra casa sea tú guardando y cuidando de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.